La posibilidad de ser invisible no es infalible. Esta persona no está completamente feliz con su invento, con su descubrimiento. Esta obsesión de volver a su vida anterior lo vuelve en una persona inestable, casi al punto de haber enloquecido. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un libro muy conocido que se llama El hombre invisible de H.G. Wells. Comencemos. H.G. Wells es el mismo escritor de otros libros muy conocidos y muy famosos como La máquina del tiempo, La guerra de los mundos y La isla del Dr. Moreau. Este libro del hombre invisible, sé que está acá. Es un libro un poquito viejo, tiene más de 120 años desde su escritura, desde su publicación inicial. Este particularmente que yo tengo es de edición panamericana y pues es de biblioteca. Y me gustó mucho porque tiene unas ilustraciones, unas acuarelas muy bonitas que ayudan muchísimo a ambientar la historia. Este libro va sobre un forastero que llega a un lugar llamado Epping, en medio de una tormenta de nieve muy fuerte, buscando hospedaje, y llega como a una especie de posada y allí decide pues quedarse por un rato. Este forastero, una vez que ingresa a la posada y tomando en cuenta que en la posada ya el clima es un poco más benigno, pues deciden no quitarse el sombrero, ni los guantes, ni las gafas, y además usa algo como una especie de trapo que le cubre completamente la cara. Como no se le logra ver la cara y siempre parece envuelto en trapos, este comportamiento genera muchísimas suspicacias por parte de los habitantes de este pueblo y mucho más de los que se encontraban en ese momento en la posada, en el momento en el que él llegó a tomar una habitación. Se generan chismes como que es un criminal, que tiene la cara y el cuerpo desfigurado, o simplemente que es un refugiado y un forajido. Aparte de lo anterior, la actitud de este forastero es la de una persona un poco arrogante, petulante. En términos generales, una actitud bastante desagradable. ¿Por qué el forastero llega a este pueblo? ¿Qué oculta? ¿Por qué no se quita las prendas? ¿Quién es este desconocido? Todas estas preguntas se irán respondiendo durante la lectura del libro. Aunque este es un libro de ciencia ficción, hay varios capítulos en donde se explica, incluso de manera muy detallada, cómo fue posible que el protagonista, llamado Griffin simplemente, logra convertirse o transformarse en una persona invisible. También hay muchísimos detalles respecto a lo que implica ser una persona invisible, tanto las cosas buenas como las cosas malas. De hecho, el protagonista deja muy claro que la posibilidad de ser invisible no es infalible, y el hecho, por ejemplo, de que caiga nieve o haya una ventisca muy fuerte hace que esa invisibilidad se pierda. Igualmente ocurre cuando llueve, ya que las gotas caen en su cuerpo, chocan, y esto hace que igualmente su invisibilidad no tenga ningún sentido. Al principio de la lectura se puja mucho por el protagonista, que da la idea de ser un hombre, un forajido, un incomprendido, y durante el desarrollo se va notando que el hombre realmente es un villano que ha llegado a enloquecer. El libro desde un inicio envuelve al lector en un ambiente de misterio y hace que quiera continuar con la siguiente página sin parar, y esto hace que la lectura del libro sea bastante fluida y bastante amena. Otro detalle relacionado con el hombre invisible, llamado Griffin, es que esta persona no está completamente feliz con su invento o con su descubrimiento. De hecho, es un hombre que va como en decadencia, tratando de encontrar una solución o la fórmula que le permita retomar su vida anterior, es decir, ser una persona completamente normal, visible. Durante todo el desarrollo de la lectura se nota de manera muy clara que esta obsesión de volver a su vida anterior lo vuelve en una persona inestable, casi al punto de haber enloquecido. Hay otro detalle simbólico que tiene que ver con el hecho de que ser un hombre invisible genera como cierta apatía, cierto rechazo o cierto temor por parte de la sociedad en general. Y aquí quiero hacer una claridad para no confundir este libro de El hombre invisible de H.G. Wells con El hombre invisible de otro escritor llamado Ralph Ellison, que aunque los libros tienen el mismo nombre, este es de ciencia ficción, el de H.G. Wells, y el de Ralph Ellison sí es una construcción narrativa con una crítica social muy clara. Este libro es uno de esos pocos clásicos que uno puede decir que son de fácil lectura. Regularmente los libros clásicos suelen ser más bien ladrilludos y complejos. Tiene unos capítulos súper corticos que son muy fáciles de entender y el autor no se enreda mucho con detalles en las descripciones. El libro no aburre para nada si lo comparamos con otros libros del mismo escritor como La guerra de los mundos o La máquina del tiempo.
Este quizás es muchísimo más sencillo que esos dos que ya mencionamos. Es un libro muy recomendado para alguien que desee o iniciarse en la temática de ciencia ficción o iniciarse con los libros de este escritor llamado H.G. Wells. ¿Vale la pena leer este libro? Claro que sí, vale la pena. Es un libro muy recomendado. Es un libro muy fácil, muy sencillo y muy llevadero. Sobre el autor, H.G. Wells. H.G. Wells era un escritor de origen británico. Escribió muchísimos libros sobre ciencia ficción, también escribió biografías, escribió mucha sátira y cuentos cortos. Es considerado junto con Julio Verne como uno de los padres de la ciencia ficción. Hay muchas cosas que él describió mucho antes de que sucedieran, como por ejemplo las bombas nucleares, el uso de los tanques de guerra, los viajes al espacio, la comunicación satelital y algo muy parecido a lo que hoy es el Internet. Mientras estuvo estudiando biología, fue alumno de Thomas Huxley. Oye, despacio, cerebrito. Para hacerse una idea de quiénes son los Huxley, esta familia de intelectuales pesados, el nieto de Thomas Huxley, llamado Aldous, fue el escritor de un libro muy conocido llamado Un Mundo Feliz, que hace parte de una trilogía, la trilogía distópica, que la comparten con 1984 de George Orwell, que te voy a dejar un enlace por acá, y otro libro llamado Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que hace parte de esa trilogía de la distopía. Aldous Huxley era el nieto de Thomas Huxley, entonces pues ya nos podemos hacer una idea del peso intelectual que también podría haberse transmitido a H.G. Wells por el hecho de haber sido el pupilo de esta gran mente del siglo XIX. H.G. Wells, durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, demostró ser una persona de tendencia pacifista. Siempre estuvo muy en contra de este tipo de batallas sin sentido, y ya de manera muy personal también tuvo una clara tendencia de socialismo o de izquierda. Estos ideales y estas ideas políticas se notan claramente en sus libros. En El Hombre Invisible pues se nota la tendencia hacia el aislamiento de alguien forajido o de alguien incomprendido. En La Guerra de los Mundos se nota mucho su posición crítica hacia lo que era el imperialismo británico, y en La Máquina del Tiempo hay una clara crítica hacia lo que son las clases sociales. No me quiero alargar más con este vídeo, creo que ha sido suficiente con esta reseña. Si has leído algo de H.G. Wells o algo sobre El Hombre Invisible, déjalo en los comentarios. De antemano, muchas gracias por haber visto este video hasta el final, y nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de otro libro. Chao.